Bueno, solo aquí en la iglesia me dice hermano Eric. Bien, mis hermanos. Vamos a ver. ¿Quiénes tienen, no sé, más de 40 años de venir a esta iglesia? Levánteme la mano. ¿Alguien que tenga así, que ronde los 40 años de venir a esta iglesia? Voy bajando, 35. Allá tenemos uno. ¿Quién más? Bueno, es que no está la hermana Thais, ¿verdad? Ok. 30. Más de 40. Roxanita. Muy bien. Desde pequeñita venís aquí. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Sí, hermano? Bueno, entonces tenemos gente que ha estado aquí prácticamente toda su vida. Pongámoslo más fácil. Sí, hermana. Wow. Bueno, yo tengo 60 años, no de venir a esta iglesia, de haber nacido, casi 61, y desde los 14 conozco al Señor como mi Salvador personal, ¿verdad? ¿Sabe que no son pocas las personas que asisten a una iglesia toda una vida y viven sin saber realmente si son salvos? Es decir, no tienen la certeza de que al morir van a ir al cielo. Siempre está el gusanito de la duda por ahí. Esto puede ser por diferentes razones. Hay iglesias que enseñan que la salvación se pierde. Hay iglesias que no enseñan la doctrina de la seguridad de la salvación. Y sin embargo, hoy no voy a hablar ni de la doctrina de la salvación, ni de la seguridad de la salvación. Voy a hacer una pregunta y se la va a contestar usted. ¿De acuerdo? No me levante la mano, no me responda. Contéstesela a usted esta pregunta. ¿Está seguro de que es salvo? ¿De verdad está seguro? Si se muere ya en este instante, si vienen a pedirle su alma, ¿está seguro que va a ir al cielo? Si muere en cualquier circunstancia, y digo cualquier circunstancia, tome en cuenta que somos pecadores, ¿está seguro que va a ir al cielo? Si su respuesta es no, y ahora sí le voy a pedir que levante la mano. Si su respuesta es no, no estoy seguro de que si muero en cualquier circunstancia, voy a ponerles una, voy manejando. Bueno, ¿quién maneja moto aquí? Jonathan maneja moto. Y viene Jonathan y se me mete por la derecha. Qué cólera eso, ¿verdad? Cuando un motociclista se nos mete por la derecha. Y entonces doy la vuelta al carro y Jonathan pega con la esquina de mi carro y me lo arruga. Y a la moto encima no le pasa nada. Y entonces saco la cabeza y le digo, de todo menos Dios le bendiga. Y me da un infarto del colerón. Y me muero. Voy al cielo. Si su respuesta es no, entonces levánteme su mano porque necesito hablar con usted al final del culto. De verdad que necesito hablar con usted. Y estoy hablando en serio. Porque usted necesita conocer a Cristo como Salvador personal o porque usted necesita conocer qué es la doctrina de la seguridad de la salvación.
¿Qué significa eso? Si su respuesta es sí, mire hermano, no importa en la circunstancia que yo muera, yo sé que soy salvo, yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que ya no hay forma de que pierda mi salvación, porque depende de lo que hizo Cristo en la cruz y no de lo que haga yo en la tierra. Si su respuesta es afirmativa, entonces, este mensaje es para usted tanto como lo fue para mí. Vamos a ir a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Un pasaje por demás fuerte. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En este pasaje Pablo le habla con mucha fuerza, con mucha vehemencia a la iglesia de Corinto. Una iglesia donde ocurrieron cosas que aún hoy, con toda la modernidad del siglo XXI, nos escandalizarían. ¿Qué hicieron eso? ¡Qué barbaridad! Vamos a leer los primeros 2 versículos de este mismo pasaje, 2 Corintios 13, 1 y 2, para que nos pongamos en contexto. Le escribe Pablo a la iglesia de Corinto y les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Ojo lo que sigue. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. La cosa iba en serio. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. O sea, ahí no quedó títere con cabeza, ¿verdad? Que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Qué habrá pasado? Bueno, la historia no la voy a contar ahora. Léase 1 Corintios para que sepa qué fue lo que pasó. Y léalo despacio, para que eche para su saco. Pero vea la forma en que le habla Pablo. Imagínese usted que alguien nos hable a la PIBC en ese tono. ¿Nos va a caer bien? No nos va a caer bien, ¿verdad? Es decir, Pablo llega y les dice a los de Corinto, voy para allá y voy a hablar con ustedes y poner fin a las cosas que no están bien. Revise cada uno su vida para que sepa si es salvo o no es salvo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a esta iglesia. Voy a ponerlo por acá, ya tengo los versículos anotados aquí. Bien. ¿Es que Pablo no sabía si los que ahí se congregaban eran salvos? Pues no lo sabía. Aquí está mi esposa y la amo con todo mi corazón. Y yo no sé, realmente no puedo saber, no puedo dar fe de su salvación. Puedo dar fe de su testimonio, puedo dar fe del ejemplo que ella da como hija de Dios, como cristiana. Pero no puedo dar fe de su salvación. La salvación es algo entre Dios y cada individuo. Hoy me tocó el privilegio de predicarles. ¿Y usted no sabe si yo soy salvo? ¿No puede saberlo? Más, conozco la historia de un pastor, no diremos su nombre, y en un mensaje hablando justamente de la doctrina de la salvación y la seguridad de la salvación, se convirtió. De hecho, de alguna manera se evangelizó a sí mismo. Estaba predicando y se dio cuenta que no era salvo. Y ahorita vamos a ver por qué puede pasar esto. ¿Cómo puedo saber si en verdad yo soy salvo o me estoy engañando a mí mismo? ¿Sabe que hay personas que creen que son salvas y no lo son? Están engañadas. Hay señales que el Nuevo Testamento nos da para saber si estamos o no estamos en Cristo. Como quien dice, si somos o no somos. Porque Dios no deja nada al azar.
Dios no es un Dios de dudas. Dios nos da seguridad en todo lo que hacemos. Lo primero que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, uno que sí tiene la salvación, sabe es que se ha arrepentido y sabe de qué se arrepintió. ¿Usted se arrepintió? ¿O solamente le dijeron, levante su mano, venga y acepte a Cristo? Y usted sin saber qué estaba haciendo vino y aceptó a Cristo según usted. Señor, te acepto en mi corazón. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? ¿Y sabe de qué hay que arrepentirse? Lucas 5:32, el Señor hablando dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? Es como cuando alguien llega y te dice, ay hermano, hermana Joana, le voy a pedir perdón. ¿Usted qué me diría? ¿Por qué? Es que yo creo que le ofendí. ¿Cómo me ofendió? Porque cuando uno llega a pedir perdón, sinceramente dice, hermano Miguel, ayer afuera lo traté mal, lo ofendí, lo insulté, le dije estas cosas y le pido perdón. Es decir, soy consciente de mi falta y pido perdón por esa falta. O hermano Héctor, mire, a usted se le cayó un billetico de 5,000 pesos, usted no se dio cuenta, pero yo me robé ese billetico. Le pido perdón por eso y se lo restituyo. ¿Paso la vergüenza de haber sido sinvergüenza? Pido perdón exactamente por la ofensa. El que se arrepiente tiene que saber de qué se está arrepintiendo. Y para aceptar a Cristo hay que arrepentirse de su pecado. No dije sus pecados. Se pide perdón por sus pecados. Pero me arrepiento de ser pecador. Y tengo conciencia de lo que eso significa. Porque mi vida como pecador ofende la santidad de Dios. Y tengo que arrepentirme de eso y pedirle perdón a Dios por eso para ser perdonado por Dios. En segundo lugar, un verdadero hijo de Dios, uno que de verdad se ha arrepentido, da muestras de su salvación. Una persona que ha conocido a Cristo no solo sabe que es salvo por la gracia de Dios, sino que da muestras de salvación. Otra vez no voy a pedir a nadie que levante su mano. Pero ¿cuáles son los frutos de su vida que demuestran que usted es un hijo de Dios? ¿Cuáles son los frutos de mi vida que demuestran que yo soy un hijo de Dios? Dicho de otra manera, si me acusan de ser cristiano, allá tengo un abogado y fue juez. Si me acusan de algo para que sea culpable, ¿qué tienen que hacer? Demostrarlo, ¿verdad? Si me acusan de ladrón, que demuestren que lo soy. Si me acusan de ser cristiano, ¿podrán demostrarlo? Qué terrible si es algo inocente, ¿verdad? Usted no es salvo por haber nacido en una familia cristiana. Usted no es salvo por ser hijo de pastor. Usted no es salvo por haber sido bautizado en cualquier iglesia. Usted no es salvo por haber crecido en la PIBC. Si usted no ha nacido de nuevo, no es salvo. No es un hijo de Dios. Está condenado al infierno por la eternidad. Usted necesita arrepentirse de su pecado. Y luego, como producto de esa salvación, usted va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Lucas 8,
7 al 9. Otro pasaje muy fuerte. Pero nos dice lo que pasa cuando estamos engañados creyendo que somos hijos de Dios y no lo somos. Jesús hablando. No, perdón, hablando de Juan el Bautista, es decir, el Evangelio contando sobre Juan el Bautista. Dice Lucas que Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Vea qué saludo más caluroso, ¿ah? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Vamos a contextualizar el verso 9, es decir, leerlo para nosotros hoy. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento y no comencemos a decir nosotros mismos, es que somos miembros de la PIBC, yo toda la vida he estado en la iglesia, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, yo soy el coordinador del ministerio X. Mejor parafraseemos para nosotros, 2 Corintios 13:5. Examinémonos a nosotros mismos y veamos si de verdad Cristo mora en nosotros. Porque un verdadero hijo de Dios, uno que de verdad tiene a Cristo en su corazón y no solo en su intelecto, no solo aquí, sino aquí, primero tiene un cambio radical en su vida. Dice 2 Corintios 5:17, lo sabemos de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, en coro, vamos a ver fuerte, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Qué romántico suena así, pero cuando lo analizamos, hermano, es un asunto muy serio. Porque usted no puede seguir haciendo lo mismo que hacía y decir que ya tiene a Cristo. Es imposible. Es una nueva criatura. Las cosas que usted hacía antes ya no las puede seguir haciendo. Todas son hechas nuevas. Un verdadero hijo de Dios, además, ¿saben cuál carro es? Hermanos, disculpen, no sé si alguno dejó el carro arriba, placa 761909, necesitan moverlo, gracias. Ok, hermanos, tenemos que orar por un parqueo. De verdad, Dios puede darnos lo que Él quiera darnos y necesitamos orar por un terreno para un parqueo. Se ve lindísimo, a mí me encantaría ese montón de carros porque ese es el montón de gente. Pero ya necesitamos un parqueo, ¿verdad? Y que Dios sea glorificado en eso. Bien, un verdadero hijo de Dios, uno que ha sido transformado, uno que tiene a Cristo en su corazón, da testimonio de su fe. Lucas 8, 38 al 39. Un hombre que tenía un demonio, Jesús lo liberó. Y dice así, y el hombre de quien habían salido los demonios, el endemoniado gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Andrés, el hermano de Pedro, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús.
Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y los que fueron esparcidos, recuerden que la iglesia en el primer siglo fue perseguida. El delito era ser cristiano, así que eran encarcelados, apedreados, etc. Así que muchos tuvieron que huir. Y dice Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oiga, qué gente más terca, ¿no? Los estaban persiguiendo por ser cristianos. Iban huyendo para que no los mataran por ser cristianos. Y mientras huían, iban diciendo que eran cristianos. Iban predicando su fe. En mi barrio saben que soy cristiano. En su barrio saben que usted es cristiano. En su familia saben que usted viene a la PIBC. ¿O somos de la secreta? Botoncito, de ahí para acá somos cristianos. Llegamos a la acera, botoncito, ya nadie sabe quiénes somos. Somos transformers. Porque un verdadero cristiano no esconde su fe, la publica. Pero no la publica solo con palabras, sino con su vida. Tercero, un verdadero hijo de Dios se aparta del pecado y vive una vida santa. Como decía Miguel, no puede vivir constantemente en el pecado. No puede. Somos pecadores, dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso significa que somos pecadores. Y le está hablando a hijos de Dios. Le está hablando, por así decirlo, a la PIBC. Y les dice también, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que somos pecadores, pero no vivimos constantemente en el pecado. Hay una, no sutil, una enorme diferencia en eso. Usted no puede aceptar a Cristo y seguir viviendo de la misma manera. Es imposible. Y si usted no ha sido transformado, si usted no ve cambios en su vida, si usted no tiene nada que contarle a los demás de lo que Jesús ha hecho en su vida, arrepiéntase porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Perdone que lo diga de forma tan directa. Pero es imposible que yo siga siendo el mismo que era antes de conocer a Cristo. Si sigo siendo el mismo, entonces no le conocí. Tito 2, 11 y 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ha renunciado usted al pecado, a la impiedad? ¿Ha tomado la firme decisión de buscar cómo santificar cada día su vida para gloria de Dios Padre? Cuarto, un verdadero hijo de Dios está seguro de su salvación. No tiene la menor duda de quién es. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios lo sabe, sin lugar a dudas. Y si usted tiene dudas, mejor hable con alguien de la iglesia que le pueda explicar. O bien no le enseñaron que la salvación depende de la obra de Cristo en la cruz, o bien usted realmente necesita arrepentirse. No importa si tiene 45 años de estar en la iglesia, no importa si usted puso la primera piedra para levantar este templo, no importa. Si usted necesita a Cristo, mejor reconózcalo ahora, porque una vez
que pase de esta vida, es tarde. Ya no hay nada que hacer. No hay purgatorio, no hay misa que valga, no hay rezo que valga. El tiempo para la salvación es ahora. Después ya no hay tiempo. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando dice estas cosas, ¿qué cosas son? Toda la carta de Primera de Juan. Léase toda la carta de Primera de Juan y luego vaya a Primera de Juan 5:13. Estas cosas es toda la carta de Primera de Juan. Todo eso se escribió para que usted y yo sepamos que somos hijos de Dios. Y si después de leer eso no lo sabemos, para que nos arrepintamos. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Quinto, un verdadero hijo de Dios se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. Yo no me creo capaz de cumplir todo lo que Dios me manda. Sé que soy falible. Sé que soy terrible. Sé que pierdo los estribos de vez en cuando. Pero de verdad me esfuerzo por agradar a Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vean que estoy en Primera de Juan, ¿verdad? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No está hablando de la ley de Moisés. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si usted no se está esforzando por guardar los mandamientos de Dios, créame que algo falta, y algo muy serio. Examínese para ver si de verdad es salvo. Examínese. Y no le dé vergüenza venir y pedir a Cristo que le salve, porque es mejor eso que pasar en el infierno la eternidad. Un verdadero hijo de Dios no mantiene comunión con el mundo. Primera de Juan 1:6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo como cualquier impío. No puede. No es que no debe, es que no puede, porque el Espíritu Santo no le dejaría. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a hacer lo que usted quiera. Pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, lo va a intentar, pero no va a poder. ¿Sí me explico? ¿O ustedes creen que solo a mí me gusta el pecado? A esta carne le fascina el pecado. Pero hay una lucha interna. El hombre nuevo, que es Cristo mismo, creciendo en nosotros, dándonos forma a su forma, nos impide hacer lo que nos da la gana. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un verdadero hijo de Dios experimenta la disciplina del Señor en su vida. Ningún pecado se queda sin consecuencia. Ninguno. No me puse de acuerdo con Miguel. Ningún pecado se queda sin consecuencia. Hebreos 12, 5 al 7, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿O es que usted se mete con los hijos de su vecino? ¿Verdad que no? Usted se mete con los suyos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, qué fuerte es, sois bastardos y no hijos. Si usted peca y no pasa nada, no ha pasado nada en su corazón. Si usted peca y no pasa nada, no ha pasado nada en su corazón. Y con esto terminamos. En conclusión, es fácil ser miembro de una iglesia. Eso no nos hace hijos de Dios. Es fácil parecer cristiano. Eso no nos hace hijos de Dios. Es fácil ser predicador. ¿Vieran qué fácil? Eso no me hace hijo de Dios. La obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es una obra de transformación que debe ser visible. Es algo que ocurre en el interior de cada uno y se manifiesta en acciones visibles para los demás. La salvación es algo que se ve, algo que sucede adentro y que se manifiesta afuera. Mira, aquel viejo gruñón ahora es amable. Mira, aquel que era un borrachillo, ahora ya no. Mira, aquel que le daba mala vida a la señora y a los hijos, ha cambiado, ahora se ven tranquilos, se ven felices. Mira, aquella pareja que vivía como perros y gatos, ahora tienen paz. Mira, aquel que andaba tachando carros, ahora ya no tacha carros, ahora más bien ayuda a la gente. Aquel que no era honesto, mira, ha comenzado a restituir todo lo que se robó. Aquel que era un vagabundo que vivía a costillas de los demás, ahora trabaja duro. La obra de Cristo es algo que ocurre en el corazón, pero se manifiesta en obras visibles. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, las obras son importantes, no para ser salvos, sino para que los demás entiendan que Jesucristo está trabajando en la vida de esa persona. Un árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que le aseguran a usted que es un hijo de Dios? Que es salvo por la eternidad, que de verdad se arrepintió. ¿Tiene claro de qué es arrepentirse? Si se arrepintió, ¿tiene claro de qué se arrepintió y por qué? Pensémoslo, hermanos. Un hijo de Dios también se compromete con la obra de Dios. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Que el Señor los bendiga. Y con esto, mis hermanos, bueno, quedamos despedidos. Vamos a orar antes de irnos. Pongámonos de pie. Darle gracias a Dios por este día y que el resto del domingo podamos glorificar el nombre de Cristo y podamos disfrutar con amigos y familiares, porque Dios también quiere que disfrutemos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el día que nos das, gracias porque hiciste este día para nosotros. Y ahora te pedimos, Padre, que el resto del día podamos andar en tu camino, mostrando la luz de Cristo a los que no la tienen. Llévanos con bien a nuestros hogares y dirígenos el resto del día, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.